Llego empapada, a la entrada del Colegio San Ignacio de Loyola, con el motor de mi itálica todavía vibrándome en las piernas, y la lluvia pegándose a la lona azul que uso para cubrir la mochila de Pablo. El aire huele a jacarandas recién sacudidas y a combustible húmedo, y bajo la visera del casco, la luz blanca de los reflectores me obliga a entrecerrar los ojos. Parqueo junto a una fila de camionetas negras con chofer y uniforme, y alcanzo a ver en los cristales limpios mis manos curtidas, las uñas con sombras de grasa. Mi nombre, Elena, bordado en el pecho del overol deslavado. Pablo baja en silencio, el uniforme impecable, las gafas torcidas por el casco, y apenas pone un pie en el suelo cuando escucho tacones recios acercándose. Una señora rubia, abrigo beige, labios tensos, me mira de arriba a abajo como si yo hubiera derramado lodo en su sala. «Por favor, este no es lugar para entregas», dice, y la palabra entregas me atraviesa como un desarmador mal metido. El guardia se adelanta, extiende el brazo para marcarnos una frontera invisible, y detrás de él unos chicos sueltan una risita que suena a puertas cerrándose. Siento el calor subirme a la cara. Inhalo el perfume caro que deja una estela de nardo, y quiero contestar, pero el cuerpo se me queda quieto. Solo alcanzo a ponerle la mano en el hombro a mi hijo. «Mamá, vámonos», susurra. Trago agua de lluvia y orgullo. Asiento. Y antes de arrancar la moto, miro los jardines perfectos, la estatua del santo, la piedra pulida que no conoce polvo. «Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo». Regreso por Lázaro Cárdenas, con los limpiaparabrisas de los coches marcando un ritmo que me recuerda la prensa hidráulica de la fuerza de mamá. Mi taller en el Rosario, y el humo de aceite quemado me recibe como una vieja canción cuando levanto la cortina metálica. Dejo la moto, cuelgo el casco y me miro en el espejo roto. Ahí estoy, baja de estatura, el cabello recogido con una liga que fue de Pablo cuando tenía 8, la llave inglesa asomando del bolsillo como si fuera un pedazo de mí. Pienso en la frase, no es lugar para entregas, y me aprieto los labios hasta sentirles la sangre caliente. En mi cabeza veo a ese guardia con su brazo extendido y escucho a los muchachos repetir entregas, entregas, como un coro sin gracia. Abro la caja de herramientas, paso revista a las bujías, los carbones, los fusibles. Esa es mi gramática. Piezas que conversan, metales que saben decir la verdad cuando uno les presta oído. Pablo merece ese colegio, me digo, con el mismo tono con el que aflojo un tornillo oxidado. Y me llega el recuerdo del día en que dejé de estudiar para sostenerlo. 19 años, un bebé en los brazos, mis uñas limpias pero mi futuro lleno de grasa por dentro. No he querido soñar para mí desde entonces. Soñé para él, invisible y testaruda, como las mujeres que sostienen techos sin que nadie lo note. Esta tarde, sin embargo, mientras la lluvia gotea por las láminas y el radio viejo chisporrotea un bolero, siento que algo se me desacomoda por dentro, como si una pieza hubiese encontrado, por fin, la ranura exacta. La primera vez que me llamaron invisible fue un cliente que, sin mirarme a la cara, preguntó por el mecánico de verdad. Hoy, en la puerta del San Ignacio, entendí lo que significa esa palabra en su versión más pulida. No es que no me vieran, es que querían que no existiera. Pablo bajó la cabeza, y en esos segundos la risa de los chicos ricos se me quedó pegada en el oído como un clavo oxidado. Arranqué la moto y me fui con la garganta apretada, sintiendo cada bache como un recordatorio de lo lejos que estábamos de ese mundo de muros altos y uniformes planchados con almidón caro. En el Rosario las calles son estrechas, llenas de grafitis que cuentan historias de ausencias,
pero también de orgullo. Ahí me siento alguien. Ahí la grasa en mis manos significa conocimiento, no vergüenza. Cuando bajamos de la moto frente a la cortina metálica del taller, Pablo me miró con un brillo raro en los ojos, mezcla de rabia y silencio, y entendí que esa escena no iba a borrársele nunca. A mí tampoco. Esa noche lo escuché moverse en su cuarto mucho después de lo que acostumbra. Abrí despacio la puerta y lo encontré con un cuaderno extendido sobre la mesa, los lentes resbalándole por la nariz y un lápiz gastado entre los dedos. Dibujaba un motor con rayos que parecían soles diminutos, con líneas que salían como venas hacia ruedas que nunca había visto en un libro de escuela. A un lado, con letra apretada, había escrito Proyecto Esperanza, para mi mamá. Sentí que el pecho se me abría en dos, orgullo y miedo. Orgullo porque ahí estaba mi hijo, inventando lo que ni yo me habría atrevido a soñar. Miedo porque sabía lo que el mundo hace con los que no pertenecen. Me acerqué despacio, puse la mano sobre su hombro y en lugar de preguntarle qué hacía, le dije con voz baja, «Enséñame». Y él, sorprendido, comenzó a explicar como si estuviera traduciendo un secreto del universo. El lápiz se le movía rápido, como si temiera que las ideas se le escaparan antes de llegar al papel. Me hablaba de paneles solares improvisados con espejos reciclados, de cables que podían llevar luz a motores pequeños, de cómo la energía del sol no pedía permiso para entrar en ningún barrio. Yo lo escuchaba y al mismo tiempo veía la sombra de sus hombros encorvados, el peso de esas burlas que cargaba como un costal de cemento. Quise decirle que estaba orgullosa, pero me mordí la lengua. No quería quebrarlo con palabras que sonaran a consuelo barato. Así que me incliné, miré el dibujo más de cerca y señalé con la uña. Aquí, si no ajustas el voltaje, se va a quemar la bobina. Él me miró con sorpresa, como si descubriera que su mamá no solo sabía de aceite y bujías, sino también de sueños que corrían por cables invisibles. Sonrió y en esa sonrisa, tímida y corta, encontré una chispa que no veía en años. Las horas siguientes se volvieron rutina secreta. La oficina se transformó en un laboratorio improvisado. Mesas manchadas de grasa ahora sostenían planchas de madera con alambres. Viejos ventiladores desarmados servían de piezas para el prototipo y cada noche el olor a hierro caliente se mezclaba con el vapor del café barato que nos mantenía despiertos. Pablo me preguntaba todo y yo le respondía con paciencia, recordando las lecciones a medias que había aprendido de mi padre antes de abandonar la escuela. ¿Por qué dejaste de estudiar?, me preguntó una madrugada con los ojos rojos de cansancio. Tragué saliva y le respondí, porque a veces la vida no te da opciones, pero a ti sí, y esta vez no te van a quitar lo que te pertenece. Afuera llovía todavía. Las gotas golpeaban la lámina como un aplauso irregular, y yo sentí que por primera vez en mucho tiempo mi voz sonaba no a resignación, sino a promesa. Con el paso de las semanas, la oficina La Fuerza de Mamá dejó de ser solo un lugar donde se reparaban frenos y carburadores. Se convirtió en nuestro refugio nocturno, el sitio donde Pablo y yo hablábamos un idioma que nadie más entendía. Yo apretaba tornillos mientras él dibujaba nuevos esquemas. Él soldaba piezas con manos temblorosas mientras yo corregía la inclinación de los paneles. En esas madrugadas descubrí que la ternura también podía vestirse de grasa y que el amor de madre no era solo dar de comer o lavar uniformes. También era compartir un sueño imposible y sostenerlo con las dos manos. Pablo, que siempre había sido callado, comenzó a sonreír más, a levantar la mirada incluso cuando los vecinos se burlaban de nuestro invento de juguete. Yo lo veía hablar con una pasión que me recordaba a su padre, y cada palabra
era un recordatorio de que el dolor no mata si uno aprende a transformarlo en motor. Pero el mundo allá afuera seguía marcando fronteras. Una tarde, cuando fui a recogerlo al colegio, lo encontré en la entrada con los lentes torcidos y el uniforme manchado de tierra. Un grupo de chicos se alejaba riéndose y uno gritó desde la ventana de un carro último modelo: «¡Regresa a tu taller de chatarra, becado!». Quise correr tras ellos, gritarles que no sabían nada, que la chatarra es lo que sostiene sus autos brillantes, pero Pablo me detuvo con un gesto. «No vale la pena, mamá», murmuró, y en sus ojos había rabia contenida, un volcán callado que temía explotar en cualquier momento. Esa noche lo vi dibujar con más furia, como si cada línea fuese un desahogo. «Ellos creen que no pertenezco», me dijo sin levantar la vista. Yo le acaricié el cabello y le respondí: «No tienes que pertenecer a su mundo, hijo. Vas a crear el tuyo». Afuera, el barrio seguía con sus ruidos. Reggaetón en bocinas viejas, perros ladrando, y el olor a tortillas recién hechas que nos recordaba que, pese a todo, seguíamos vivos. Al poco tiempo nos enteramos de la Feria Nacional de Tecnología, un evento que sonaba tan lejano a nuestra realidad como la luna misma. Era el lugar donde los hijos de empresarios mostraban drones importados, impresoras 3D carísimas y proyectos financiados por patrocinadores que jamás pisarían el Rosario. Pablo se aferró a la idea como quien encuentra una cuerda en medio de un naufragio. «Mamá, quiero llevar nuestro motor». Yo lo miré incrédula, con las manos manchadas de grasa y el cuerpo agotado después de 12 horas de trabajo, pero en sus ojos había una luz que no podía apagar. Le expliqué que competir ahí sería como entrar descalzo a un campo de vidrios rotos, que no teníamos recursos ni contactos. Él me escuchó en silencio. Luego levantó el cuaderno y me dijo: «No necesito que creas en el concurso. Necesito que creas en mí». Esa frase me atravesó más hondo que cualquier burla, y entendí que lo único que podía hacer era caminar a su lado, aunque el suelo quemara. Las noches se volvieron más intensas. Yo le enseñaba a soldar sin quemarse, a medir voltajes con precisión, a identificar el ruido exacto que delata un circuito mal conectado. Él, a cambio, me enseñaba paciencia. Me mostraba cómo cada error podía convertirse en un paso adelante. La oficina se llenaba de humo y chispas, pero también de risa, de esa risa que nos faltaba desde que su padre murió. A veces se nos hacía de madrugada, y el barrio nos escuchaba trabajar como si fuera un secreto compartido entre las paredes descascaradas y el eco de los perros callejeros. Yo volvía a sentirme viva en ese proceso, y aunque el cansancio se acumulaba en mis huesos, había algo nuevo en mi corazón. La certeza de que Pablo no solo quería construir un motor, quería reconstruirnos a los dos. El día en que presentamos la solicitud para participar en la Feria Nacional, sentí que todo el peso del mundo me caía en los hombros. Nos pidieron documentos, avales y hasta un croquis del prototipo, como si un apellido inflara el valor de las ideas. Vi a Pablo temblar de emoción mientras entregaba los planos que habíamos dibujado en las madrugadas del taller, y por un instante me olvidé de los prejuicios. Pero la ilusión duró poco. A la salida, Dolores Montemayor estaba en la puerta, con su bolso de diseñador colgado del brazo y esa sonrisa que corta más que un cuchillo. «No sabía que ahora aceptaban proyectos de barrio», dijo frente a todos, con voz melosa. Me limité a sostenerle la mirada, sin bajar la cabeza, pero por dentro sentí que volvía a llover barro sobre mi dignidad. Pablo apretó el puño, y su silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Esa tarde, al volver al barrio, lo escuché jurar en voz baja: «No voy a dejar que nos apaguen, mamá». Yo asentí, porque en su voz había una fuerza que ni siquiera la burla podía quebrar. Los días siguientes fueron de tensión.
El taller se llenó de vecinos curiosos, algunos ofreciendo piezas viejas, otros solo mirando con escepticismo. La noticia corría rápido. El hijo de Elena quiere competir contra los ricos. Había quienes se reían, pero también quienes nos animaban, como don Chema, el herrero de la esquina, que nos prestó su soldadora más nueva. Cada noche, mientras Pablo se inclinaba sobre el motor, yo sentía que la oficina se convertía en una especie de trinchera, donde luchábamos contra algo mucho más grande que cables y tornillos, la indiferencia de un sistema que nos había condenado a no soñar. Y sin embargo, ahí estábamos, desafiándolo con cada tornillo ajustado, con cada rayo de sol que imaginábamos atrapado en nuestro prototipo. Afuera, el barrio seguía con su caos. Música alta, motocicletas rugiendo, discusiones en las calles. Dentro, en cambio, todo era disciplina y esperanza. Y en medio de esa contradicción, descubrí que estábamos construyendo más que un motor. Estábamos edificando dignidad. La tensión alcanzó su punto más alto una semana antes de la feria. Habíamos avanzado tanto que el prototipo comenzaba a brillar con vida propia. Las hélices recicladas giraban con la luz del sol de la mañana, y Pablo reía como si estuviera viendo magia. Fue entonces cuando ocurrió el golpe bajo. Llegamos al taller una tarde y encontramos las piezas tiradas en el suelo, los cables arrancados, los paneles destrozados. Alguien había entrado durante la noche y lo había saboteado todo. Pablo se arrodilló frente al desastre, con los ojos rojos y las manos temblando, y lo escuché decir apenas en un susurro: fue él. Fue el hijo de Dolores. No tenía pruebas, pero la rabia en su voz me lo dijo todo. Yo me quedé paralizada, con un nudo en la garganta, sintiendo que el mundo se burlaba otra vez de nosotros. Pero en lugar de llorar, Pablo recogió una pieza rota y la sostuvo contra la luz. «Lo vamos a reconstruir, mamá». Y en ese instante entendí que mi hijo no se quebraría, no mientras yo estuviera a su lado. La escuela, sin embargo, reaccionó de otra manera. Cuando fuimos a denunciar el sabotaje, nos acusaron a nosotros. Dijeron que el motor era demasiado sofisticado para ser obra de un niño de barrio y que seguramente habíamos plagiado la idea. Me señalaron como la intrometida, como si mi único lugar legítimo estuviera entre llantas y aceite. Sentí un fuego recorrerme las venas. Por primera vez en mucho tiempo, no me limité a guardar silencio. Golpeé la mesa del director con la palma de mi mano y dije, clara y firme: si él se equivocó, que el mundo lo vea. Pero si tiene razón, no serán sus apellidos los que lo detengan. El murmullo en la sala fue inmediato, y pude ver cómo el rostro del director se tensaba. Pablo me miraba con orgullo, y yo entendí que no solo defendía a mi hijo, defendía a todas las mujeres que alguna vez fueron reducidas a nada por no llevar el apellido correcto. Los días posteriores fueron un torbellino. Entre acusaciones, rumores y miradas cargadas de desprecio en los pasillos del colegio, Pablo y yo trabajábamos como si el tiempo se nos escapara entre los dedos. La feria se acercaba y el prototipo estaba en ruinas, pero nuestras manos no se detenían. Cada noche, la oficina se iluminaba con chispas de soldadura y reflejos anaranjados que pintaban las paredes grafiteadas como si fueran destellos de un amanecer anticipado. «No tenemos todo lo que ellos tienen», me repetía Pablo, sudando mientras ajustaba un cable. «Pero tenemos lo que importa. No nos rendimos». Yo lo observaba con una mezcla de orgullo y miedo, sabiendo que el precio de esa resistencia era cargar con un desprecio que no perdonaba. La gente del barrio comenzó a traernos piezas, tuercas, hasta espejos rotos para improvisar paneles. En ese caos colectivo descubrí algo más fuerte que cualquier sabotaje: la dignidad compartida de quienes nunca tuvieron nada
y aún así daban todo. Una tarde, mientras Pablo afinaba los últimos detalles, entró don Chema con un trozo de acero recién pulido. «Esto aguantará la presión», dijo, dejándolo sobre la mesa como si fuera un trofeo. Lo abracé sin palabras, con la gratitud hecha lágrima contenida. El barrio entero se había convertido en cómplice silencioso de nuestro proyecto, pero en el colegio la presión aumentaba. Recibí una llamada de la directora insinuando que tal vez era mejor retirar a Pablo de la competencia para evitar vergüenzas mayores. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando su voz altiva al otro lado de la línea, y luego respondí con calma: «Vergüenza es rendirse sin pelear». Colgué sin esperar respuesta. Esa noche, cuando cerramos el taller, Pablo me abrazó fuerte, como no lo hacía desde niño, y susurró: «Pase lo que pase, gracias por creer en mí». Sentí que ese momento ya era una victoria, aunque nadie más lo supiera todavía. La víspera de la feria, el taller estaba en silencio, roto apenas por el zumbido de un foco viejo que parpadeaba como si también se resistiera a apagarse. Pablo dormía en una silla, con la cabeza sobre los planos manchados de grasa, y yo lo observaba con el corazón apretado. Tenía 12 años, y ya cargaba el peso de humillaciones que muchos adultos no soportan. Me acerqué despacio, le acomodé los lentes y le cubrí con mi chaqueta. Fue entonces cuando lo vi murmurar entre sueños: «¿No nos van a callar, mamá?». Me quedé quieta, con las lágrimas empujándome los párpados, y entendí que este proyecto ya no era solo un invento. Era un grito contra el silencio impuesto, un desafío a esa frontera invisible que nos empujaba a quedarnos en nuestro lugar. Esa noche prometí, en voz baja, que nunca más iba a aceptar ser invisible. Al amanecer, antes de partir, me miré en el espejo del baño del taller. El macacón azul estaba deslavado, mis manos llenas de cicatrices y mis ojos cansados, pero había una firmeza nueva en mi rostro. No era la mecánica derrotada de años atrás, era una madre dispuesta a quemar sus miedos para abrirle camino a su hijo. Pablo se levantó, ajustó su uniforme impecable y guardó el cuaderno en la mochila. Caminamos hacia la moto bajo un cielo gris, con las calles aún húmedas por la lluvia de la madrugada. Los vecinos nos despidieron con palmas en la espalda, algunos con lágrimas en los ojos. Sentí que llevábamos con nosotros no solo un prototipo reconstruido, sino la esperanza de todo un barrio cansado de ser ignorado. Cuando arrancamos la moto, el rugido del motor se mezcló con los gritos de ánimo, y supe que ese día, pasara lo que pasara, íbamos a entrar a la feria no como intrusos, sino como quienes se atreven a reclamar un lugar que les pertenece. Llegamos al recinto de la Feria Nacional y sentí que estábamos entrando a otro planeta. El lugar olía a perfume caro y a café importado. Los pasillos brillaban con mármol encerado y los stands estaban cubiertos con telas satinadas en tonos metálicos. Los otros participantes mostraban drones que volaban en círculos perfectos, robots que saludaban con voces programadas y pantallas enormes donde se proyectaban logotipos de empresas patrocinadoras. Pablo, con sus lentes torcidos y el uniforme planchado con esmero en casa, llevaba nuestro prototipo en una caja de madera reparada con clavos viejos. Las miradas de los jueces se detuvieron en nosotros con una mezcla de curiosidad y desprecio, como si hubiéramos llegado al lugar equivocado. «Tranquila, mamá», murmuró él, y en ese momento vi que su determinación era más fuerte que mi miedo. Caminamos juntos hacia la mesa asignada, sintiendo cómo el murmullo del público nos rodeaba como una muralla invisible. Dolores apareció entre la multitud, impecable en un vestido azul marino, con su hijo al lado, ambos irradiando seguridad. Me lanzó una sonrisa que no necesitaba palabras. Era una advertencia disfrazada de cortesía.
Pablo colocó el prototipo sobre la mesa con manos firmes y comenzó a explicar a un par de jueces curiosos cómo funcionaba el motor solar. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió clara, segura, como si cada palabra estuviera respaldada por las noches de trabajo en la oficina. Los jueces asentían, aunque otros observadores se reían disimuladamente desde lejos. Yo me quedé de pie, sin apartar la vista de mi hijo, consciente de que cada gesto suyo era una batalla ganada. En un instante de silencio, escuché a un grupo de estudiantes decir: «Ese invento es imposible. Seguro lo copiaron». Sentí que la rabia me subía como fuego por las venas, pero antes de abrir la boca vi a Pablo levantar la cabeza y decir: «Lo imposible es lo que nadie intenta». Ese momento me atravesó como un relámpago. Entendí que, pasara lo que pasara, ya habíamos ganado algo que nadie podía arrebatarnos. El auditorio se llenó de murmullos cuando anunciaron que nuestro prototipo había sido cuestionado oficialmente por posible fraude. Dolores sonrió satisfecha, como si la justicia divina le diera la razón, y el director del colegio repitió en voz alta que aquello parecía demasiado avanzado para un niño de 12 años y su madre mecánica. Sentí que me arrancaban el aire, pero antes de que pudiera reaccionar, Pablo levantó la mano y pidió la palabra. Con voz clara, pidió permiso para reconstruir en vivo la parte dañada del motor. Los jueces se miraron entre sí, dudando, hasta que uno de ellos, un hombre de cabello blanco y lentes redondos, asintió. El silencio que cayó fue tan profundo que hasta el zumbido de las luces del techo se escuchaba. Pablo abrió la caja con piezas de repuesto traídas del taller y comenzó a trabajar, sus manos firmes, su respiración acompasada. Yo lo miraba desde la primera fila, con el corazón golpeándome el pecho como un martillo, sintiendo que cada tornillo ajustado era una bofetada contra la incredulidad de los presentes. Cuando terminó de ensamblar, conectó los cables y colocó el pequeño panel solar frente al foco del escenario. Hubo un instante de tensión, un segundo en el que el mundo pareció contener la respiración, y entonces la hélice empezó a girar, primero lentamente, luego con un ritmo constante, hasta llenar el silencio con su zumbido metálico. El público estalló en un murmullo incrédulo. Algunos se levantaron para mirar más de cerca. Fue en ese momento cuando Pablo, con la voz quebrada pero firme, me llamó al escenario. Este proyecto no lo hice solo. Mi madre, aunque no tenga diploma, fue quien me enseñó cómo funciona el mundo y cómo repararlo. Sentí que las piernas me temblaban, que el pasado entero se agolpaba en mi garganta, pero subí al escenario. Dolores, roja de furia, intentó desacreditarlo, diciendo que todo era una farsa. Entonces respiré hondo y respondí con calma, explicando en detalle el funcionamiento del motor, con palabras sencillas pero contundentes. El silencio fue absoluto, y al terminar, un aplauso ensordecedor llenó el auditorio, no para Pablo, sino para mí. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las palmas resonaban como un trueno contenido, y yo sentí que todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de algo nuevo, dignidad reconocida. Pablo me miraba con los ojos brillantes, y en ellos descubrí que ya no era el niño encorvado por las burlas, sino un joven capaz de levantar la frente en cualquier escenario. Los jueces se pusieron de pie, uno tras otro, y la sala entera explotó en aplausos. Dolores intentó hablar otra vez, pero su voz se perdió entre el clamor. Yo respiré profundo, recordando cada madrugada en el taller, cada gota de sudor y cada lágrima escondida, y pensé, no era yo la invisible, eran ellos los ciegos.
En ese instante, entendí que nuestra historia ya no nos pertenecía solo a nosotros. Era el espejo de todas las mujeres trabajadoras que alguna vez fueron silenciadas por no tener un apellido ilustre. El presentador de la feria tomó el micrófono y, con solemnidad, anunció que el motor solar de Pablo había sido elegido como uno de los 3 proyectos finalistas. El auditorio se estremeció en aplausos otra vez, y yo, con la llave inglesa aún en el bolsillo, sentí que no estaba en un concurso de tecnología. Estaba presenciando una declaración de justicia. Pablo se inclinó sobre el micrófono y dijo, con voz firme: «No queremos caridad, queremos oportunidad. Porque el talento no depende del lugar donde naces». La ovación fue inmediata, y vi a algunos empresarios intercambiar miradas serias, como si hubieran escuchado una verdad demasiado simple para seguir ignorándola. En el fondo de la sala, una periodista levantó su cámara y supe que esa frase iba a volar más lejos de lo que imaginábamos. Dolores, derrotada, se hundió en su asiento. Y yo, de pie junto a mi hijo, entendí que aquel momento era más grande que nosotros. Era la semilla de algo que apenas comenzaba a germinar. Cuando llegó el momento de anunciar al ganador, el auditorio guardó un silencio expectante. Los jueces deliberaron unos minutos que parecieron eternos, y cada segundo me quemaba la piel como si el tiempo mismo quisiera probar nuestra paciencia. Pablo me apretó la mano con fuerza y en sus ojos vi una calma que yo no tenía. Finalmente, el presentador subió al escenario y con voz clara pronunció el nombre de mi hijo. El primer lugar de la Feria Nacional de Tecnología es para Pablo Ramírez y su motor solar. El estallido de aplausos fue tan fuerte que sentí que el suelo vibraba. Vi a Pablo cerrar los ojos, como si quisiera grabar ese instante en su memoria para siempre, y luego abrazarme con una fuerza que casi me quebró los huesos. Yo, que tantas veces había escondido las lágrimas en el baño del taller, las dejé salir ahí, frente a todos, sin vergüenza, porque esas lágrimas ya no eran de dolor, sino de triunfo. La ceremonia siguió como en un sueño. Le entregaron una medalla y un certificado que parecía pesar más que cualquier tesoro, pero lo más valioso fue lo que vino después. Un representante de un instituto internacional se acercó a nosotros y ofreció una beca completa para Pablo. «Queremos que estudie con nosotros», dijo, estrechando la mano de mi hijo como si hablara con un colega y no con un niño de 12 años. El auditorio aplaudió otra vez y yo sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no de tristeza, sino de alivio. El mundo, que tantas veces nos había dado la espalda, de pronto nos abría una puerta. Miré a Dolores en la distancia. Su rostro estaba endurecido, los labios apretados, y en sus ojos no había furia, sino miedo. Miedo a perder un privilegio que hasta ese momento había creído eterno. Yo, en cambio, solo sentí paz, porque ese triunfo no era solo de mi hijo, era de todas las manos anónimas que, como las mías, sostienen la dignidad con grasa, sudor y fe. Esa noche volvimos a El Rosario en la misma moto con la que tantas veces llegamos empapados de lluvia. Pero esta vez el barrio entero nos esperaba. Había globos colgados entre cables de luz, vecinos aplaudiendo desde las azoteas y un olor a tortillas recién hechas que inundaba las calles estrechas. Pablo sostenía la medalla en el pecho como si fuera un escudo, y yo manejaba con lágrimas corriendo por mi rostro. No era la ruta de siempre, era un desfile improvisado, una victoria compartida. Cuando bajamos frente al taller, don Chema levantó un altavoz viejo y gritó: «¡Orgullo de El Rosario!». La gente rompió en aplausos y sentí que por primera vez no éramos invisibles. Allí, entre grafitis y polvo, habíamos demostrado que la dignidad no se mide en apellidos.
sino en lo que uno se atreve a construir con sus propias manos. Con el tiempo, la historia comenzó a multiplicarse en redes y periódicos. Pablo se convirtió en un símbolo de talento juvenil, pero lo que más sorprendió fue que mi nombre también aparecía. La mecánica que enseñó a su hijo a desafiar al sol, decían los titulares. Recibí invitaciones para dar charlas en universidades y conferencias, algo que jamás imaginé. En cada escenario repetía lo mismo. No queremos caridad, queremos oportunidad. El taller, que alguna vez fue visto como un lugar de grasa y esfuerzo silencioso, se transformó en un centro de capacitación para mujeres del barrio, madres solteras, jóvenes sin recursos y hasta exdetentas que buscaban una segunda oportunidad. Yo ya no trabajaba sola entre tuercas y motores. Trabajaba rodeada de un ejército de mujeres que, como yo, habían decidido no aceptar más invisibilidad. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.